Bueno, seguimos, magistrada, a la espera en nuestra cuenta de Instagram para poder conectarnos al resto de las plataformas a través de las distintas páginas, ¿no?, que tiene el Poder Judicial para que podamos resolver las dudas que tengan las y los usuarios a través del Poder Judicial. En nuestro nuevo capítulo de Jueces en Línea vamos a darle la bienvenida también a la magistrada nuevamente, a quienes se están conectando, la jueza Lorena Flores, jueza laboral, nuestra jueza en línea, que va a estar respondiendo nuestras preguntas en los siguientes minutos. Magistrada, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, repitamos entonces cuál es el tema de hoy para que ya vayan dejando sus consultas. Díganos también quiénes se conectan, de dónde vienen, también sus nombres, ¿no?, para que nos puedan dejar sus consultas respecto de este tema, que es la ley de 40 horas, magistrada. Y si podemos partir, que nos explique, ¿no?, cómo fue la implementación o cómo ha sido la implementación de esta ley y por qué también, lo más importante, por qué ha sido en fases esta implementación. Ya. Buenas tardes a todos. La ley 21.561 se promulgó y publicó en abril del año 2024, pero la historia parte mucho antes. Esta ley partió con una iniciativa en marzo del año 2017 que la presentó como proyecto la que era diputada en esa época, doña Camila Vallejos Dowling, y buscaba reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales. En ese momento simplemente se presentó el proyecto, hubo conversaciones entre las distintas bancadas del Congreso y finalmente recién en el año 2019 se aprobó la idea de legislar sobre esa ley, concretándose varios años después, en el año 2024, mediante la ley 21.561, que establece la reducción gradual en 5 años de una jornada de 45 horas a 40 horas semanales, además de otros cambios que se han ido, que generan esta ley, que tiene que ver con la distribución de jornada, con horas extraordinarias, con feriados y otras modificaciones que estableció para favorecer a los trabajadores y trabajadoras del país. Ahora, esta ley de 40 horas tiene una historia más antigua, la jornada de 40 horas. Ya la Organización Internacional del Trabajo en el año 1935, mediante su convenio 47, que no está ratificado por Chile, estableció que, o sugirió a los distintos Estados miembros de dicha organización que la jornada de trabajo se estableciera en 40 horas semanales, respondiendo principalmente a motivaciones que tenían que ver con salud, generación de empleo y bienestar de los trabajadores. Y en Chile, la historia de la jornada laboral parte en el año 1924-1925, en que mediante decretos se acogen las sugerencias de esa época, que es anterior al convenio de las 40 horas, Magistrada. las sugerencias de la OIT, partiendo con 48 horas, que después en el año 2005 se redujo a 45 horas y ahora en el 2024 esta reducción gradual de 45 Magistrada. a 40 horas. ¿Sí? Sí, les recordamos a quienes se están conectando que estamos conversando justamente con la jueza Lorena Flores, que nos está contestando distintas preguntas respecto a la ley de 40 horas, preguntas que también usted puede dejar a través de nuestras redes sociales. Y magistrada, ¿qué significa en lo medular, ¿no?, pero más bien en la práctica, la implementación de esta ley y por qué se implementa en fases? Porque ya se implementó la primera en 2024, pero queda todavía para poder llegar a las 40 horas. Bueno, la fase tiene que ver con la adaptación progresiva tanto de las empresas y el sistema económico, porque esta reducción de 45 a 40 horas no implica una reducción de remuneración. Es decir, la remuneración se tiene que mantener, pero se reducen las horas de trabajo y por lo tanto se establece esta graduación en 5 años, partiendo el 2024 con la publicación de la ley en un año, es decir, a abril del 2025 ya todos los trabajadores tienen que estar con 44 horas semanales de distribución y posteriormente se establece otra reducción en el año 2026 a 42 horas y recién en el año 2028 a las 40 horas semanales, precisamente por
esta situación de las empresas y la situación económica de no causar una afectación grave también a la empresa, lo que implica es bajar o reducir esta jornada de 45 a 40 horas semanales. Por eso se hizo en forma gradual y además se establecieron otras series de beneficios precisamente para mejorar el Mm. bienestar de los trabajadores, para que tengan más tiempo en descanso o actividades recreativas, lo que le permite una mejor calidad de vida y también eso eh, va o se piensa que también va a aumentar la motivación y productividad en el trabajo. Ahora, magistrada, usted lo decía, es una aplicación gradual y que tiene fases, incluso ya pensando en un par de años más, pero en específico, por ejemplo, ya en este minuto, ¿las empresas podrían aplicar esa reducción a las 40 horas? Claro, se establece por la ley que si las empresas quieren establecer ahora, tienen que conversar con el trabajador y en el caso de que los trabajadores estén sindicalizados, con los sindicatos para los efectos de em, establecer desde ahora ya las 40 horas. Y si establecen esas 40 horas, se establecen también en la ley 21.561 beneficios sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con programas de capacitación del CENSE que le permitan poder acceder a determinados convenios o recursos de la Corfo para poder solventar o sustentar este cambio de las 45 o 40 horas antes del plazo establecido por la ley. Se permite, se puede hacer, pero ese es acuerdo entre la empresa, los sindicatos o los trabajadores. Perfecto. Si la empresa tiene sindicato, a través de los sindicatos. Y aquí, magistrada, ya nos están llegando las primeras consultas. Les recordamos también, tenemos ya cerca de 75 personas conectadas a través de Instagram, también 5 a través de Facebook. Les invitamos a que dejen sus consultas y ya nos llega una, de hecho, magistrada, nos consultan, por ejemplo, respecto del caso de las asesoras del hogar puertas adentro. ¿Qué horarios corresponden de lunes a viernes? Y nos cuenta ahí, tengo una agencia de reclutamiento para el hogar. No le entendí muy bien la pregunta. Nos ¿Cómo preguntan, eso tengo una agencia? sí, Ah, en mm. específico nos preguntan el caso de las asesoras del hogar puertas adentro, ¿cómo funciona la implementación de esta ley? Bueno, es en el mismo sentido que ya he referido, tiene que haber un acuerdo con el empleador respecto de esto. Ya tendría que estar establecida la jornada de 44 horas. Se establece también por la ley que en este caso tiene que tener un registro de asistencia, como es trabajador de casa particular, en este caso es un libro de asistencia, más que un registro de huello o algo, porque no correspondería en ese caso, y ahí tiene que establecer, y esto es un acuerdo que hace con el empleador respecto de la jornada, la hora de ingreso, la hora de término del trabajador de jornada laboral, perdón, de casa particular, que se establece en las 44 horas semanales, Ahora, con el magistrada, descanso sí, correspectivo. ¿hay ¿Mm? otras consideraciones especiales, por ejemplo, en esta norma, en el caso de madres, padres, cuidadores de niños? ¿Ahí también hay una consideración que tenga esta norma? Sí, se modificó el artículo 27 del Código del Trabajo, estableciéndose un derecho para los trabajadores y trabajadoras, padres, madres y o cuidadores de menores de 12 años, en las cuales ellos pueden establecer em, poder ingresar, es decir, si tiene un ingreso de jornada ordinaria de trabajo a las 8, pero está al cuidado de menores, su horario de ingreso puede reducirlo hasta en 1 hora, e incluso 2 horas, tiene una bolsa de 2 horas, la horaria de ingreso, pero si reduce o aumenta ese horario de ingreso en 1 o 2 horas, al mismo tiempo o alarga o acorta eso. En ningún caso significa que va a tener menos horas de trabajo, sino que va a retrasar o va a adelantar su hora de ingreso teniendo esta calidad de padre, madre o cuidador de hijo menor de 12 años por las circunstancias especiales que uno sabe que tiene de llevar a los niños al colegio, del cuidado personal, en que se permite esta bolsa de adelantar o disminuir la hora de ingreso al trabajo. Ahora, esto tiene excepciones, es Mm. decir,
La regla general es que es un derecho para todos, las padres, madres o cuidadores de menores de hijos menores de 12 años, pero hay también exclusiones señaladas en la propia norma respecto de determinados trabajadores que no pueden acceder a ese derecho. ¿Ya? Magistrada, Y y la forma de acceder, sí, disculpe, la forma de acceder a ese derecho es presentando el respectivo certificado de nacimiento del menor o la resolución que dé el cuidado del menor al empleador, y el empleador no se puede negar si el trabajador dice, mire, tengo este certificado, yo quiero ingresar en estos días en vez de las 8 a las 9 porque tengo que, el empleador no se puede negar a otorgar esa autorización al trabajador. Y en términos generales, magistrada, ¿existe alguna diferencia en esta ley entre trabajadores, funcionarios públicos y trabajadores en general? Es que esta ley se aplica principalmente a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, no a los empleados o funcionarios públicos, que ellos están regidos por el Estatuto Administrativo o, en el caso de las municipalidades, por el Estatuto de Funcionarios Municipales, que tiene su propia regla y normativa. Se supone que con el tiempo, o sea, también se va o se quiere que también alcance a eso, pero ellos no están regidos por el Código del Trabajo. Y ahora, por ejemplo, magistrada, si es que, bueno, no está esa distinción contenida en la ley, pero hablábamos también de que las empresas, por ejemplo, ya pueden implementar las 40 horas si quisieran, pero ¿qué pasa si es que las empresas deciden no implementar las 40 horas incluso con la ley vigente? A ver, si entiendo bien la pregunta, no es decir, las 40 horas no es obligatorio en este momento. En este momento lo obligatorio son 44 horas, porque está la gradualidad. Pero si hay una empresa que en este momento tiene 45 horas, esa empresa está en infracción de ley. Y por lo tanto, los trabajadores o recurren a la inspección del trabajo o al tribunal para los efectos de que se cumpla la ley. Porque las 40 horas, la ley va a establecer que se va a empezar a regir para todos en forma igual a contar del año 2028. Antes, las partes, el trabajador con el empleador, pueden acordar reducirla, pero en este momento lo obligatorio son las 44 horas. Y de aquí al año 2026, esas 44 horas van a ser 42 horas. Por lo tanto, ningún trabajador en este momento puede trabajar más de 44, bueno, con jornada ordinaria semanal, porque también tenemos trabajadores que están excluidos. Los trabajadores que tienen jornada ordinaria laboral, la obligación ahora son 44 horas semanales. Y bajo esa No obligación sé de si la... respondí, Sí, no sé si respondí la pregunta. sí, bajo esa obligación de las 44 horas semanales, magistrada, ¿qué pasa si eso se incumple? Si la empresa no lo está aplicando correctamente, yo como trabajador o trabajadora, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Dónde puedo interponer un reclamo? ¿Cómo funciona eso, si nos puede explicar? Ya, si la empresa no está cumpliendo, el trabajador recurre a la Dirección del Trabajo, a cualquiera de las inspecciones ubicadas en todo el país, a interponer el reclamo respectivo para que la Inspección del Trabajo realice la fiscalización a la empresa y determine si se está cumpliendo o no la normativa. Esa es la primera acción a través de las inspecciones del trabajo. Y la Inspección del Trabajo, si determina que hay una infracción a la ley, aplica la multa respectiva, requiriendo al empleador que corrija. Si el empleador no corrige, ahí se puede recurrir al tribunal para que el tribunal determine lo respectivo en relación a esa situación. Esa es la forma de cumplirlo. Y el trabajador puede recurrir, si está sindicalizado, a través de su sindicato, quien concurre a la inspección del trabajo a plantear este reclamo por el no cumplimiento de la ley 21.561, o personalmente, y si va personalmente, puede interponer esta denuncia en forma anónima para que también no verse afectado si es que el trabajador, si es que el empleador dice ya, me están, es decir, o pretende sancionar a un trabajador que haya ido a la inspección del trabajo. Las denuncias pueden ser anónimas. Bueno, aquí también Manuel Carvajal nos deja una pregunta bien relevante, magistrada, porque probablemente muchos todavía tienen la duda. Nos pregunta, ¿qué ocurre con la jornada de los trabajadores que están sujetos al artículo 22? Ya, ahí también hay una modificación, porque la ley, es decir, la regla general es que exista limitación de jornada de trabajo,
que ahora está en 44 y que se persigue que sea 40. La excepción es la exclusión, y en virtud de ello es que con la ley 21.561 se establecieron dos, eh, dos excepciones a la limitación de jornada, o dos exclusiones. Una es aquella referida a los trabajadores que tienen facultades de administración que en definitiva representan al empleador, como serían los gerentes, los administradores, los apoderados con facultades de administración. Ellos están excluidos. Y el otro tipo de trabajador que está excluido son aquellos que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan. Con esta modificación, el legislador sacó o excluyó aquella parte de la norma que hablaba como de trabajadores como vendedores comisionistas o aquellos que no estaban derechamente en el lugar de prestación de servicios, sino que tienen que salir, los sacó. Es decir, ellos no van dentro de la exclusión de limitación de jornada, salvo que tengan la situación de no de prestar servicios sin fiscalización superior inmediata y en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan. Ello tiene relación también con la forma del registro de asistencia, porque con los avances tecnológicos ahora la forma de registrar no solamente el libro de asistencia, existen variadas formas de registros electrónicos de asistencia y hay muchas empresas que se establece, por ejemplo, lo del GPS, en el sentido de que si el trabajador no está dentro de la empresa porque tiene que desarrollar fuera, servicios fuera, el empleador a través del teléfono, celular o de otro establece determinadas aplicaciones donde va registrando si el trabajador está realizando, si tiene esa fiscalización superior inmediata, él no está dentro de las exclusiones establecidas en el artículo 22 del Código del Trabajo. Por lo tanto, lo determinante aquí es ver si ese trabajador tiene su fiscalización o supervisión inmediata y las funciones desarrolladas por el trabajador. Y ahí en específico, magistrada, en el artículo 22, ¿cómo queda establecido que el trabajador está ejerciendo sus labores bajo este artículo? ¿Es por las funciones que cumple o es una discreción entre las partes? ¿Cómo se fija que un trabajador desempeña funciones bajo este artículo? Bueno, una es como les dije, si tienen esta facultad de administración y representación del empleador, que es los casos de los gerentes, subgerentes, administradores con facultades de administración, y otra es esta categoría especial en la cual, como la norma establece un tipo, en definitiva, dice, son trabajadores que prestan estos servicios sin fiscalización superior inmediata. Y ahí pueden existir dudas. ¿Tengo esta fiscalización inmediata o no? ¿Me está guiando a través de un GPS? Yo tengo que ir todos los días en la mañana a la oficina a dar cuenta de mi resultado y volver a la tarde. ¿Eso es fiscalización superior inmediata o no? En principio lo sería. Pero si hay dudas y el empleador dice, no, tú no estás, ahí el trabajador tiene la facultad de recurrir a la inspección del trabajo para que el inspector, luego del análisis, revisando los hechos, no los documentos, porque los documentos puede decir está excluido de limitación, atendida su función, pero eso no es el hecho. El fiscalizador va y dice, no, efectivamente este trabajador tiene un registro de control a través de este sistema especial, tiene que venir acá a prestar, lo están llamando constantemente, por lo tanto, no está dentro de la exclusión, sino que está dentro. Estamos con Y nuestro... Sí. ahí es un punto casuístico, ahí ya hay que determinar en cada caso si está con esta fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las funciones que desarrolla. Estamos con nuestra jueza laboral, Lorena Flores. Recordarles también a quienes están conectados que pueden dejar sus consultas a nuestra jueza en línea sobre la ley de 40 horas y ahí, magistrada, en esa misma línea de lo que estábamos conversando. ¿Cómo se establece el término de una jornada laboral en este caso? ¿Los funcionarios o los trabajadores más bien terminan su jornada laboral en el lugar donde estaban, por ejemplo, ejerciendo sus labores o más bien tienen que regresar a su lugar de trabajo? Ahí puede ser una u otra. No es decir, si tienen estas aplicaciones, vuelvo a reiterar, todo esto tiene que ver con las nuevos, los avances tecnológicos que permiten que una persona pueda estar fuera de su lugar de trabajo y
el empleador a través de una aplicación saber si está ejerciendo o no una aplicación determinada, existen muchas labores, no necesariamente puede volver al lugar donde estaba prestando servicios, sino que simplemente mandar un mensaje, tal vez si está en el celular, cumplí mi ruta, cumplí mi función, termino y con eso basta. No es necesario. Eso lo señalé yo como ejemplo en cuanto a la fiscalización superior inmediata, que puede ser que tenga que volver en el mismo día una vez o en 2 días 2 veces, pero existe este control a través de estos sistemas de aplicación tecnológica para ver dónde se encuentra el trabajador realizando su función. Bueno, también hay otro grupo de personas magistradas, nos preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo más de 44 horas? ¿Puedo pactar algún tipo de acuerdo con mi empleador? ¿Qué se puede hacer allí? Es que ahí eso, si trabaja más de 44 horas, hay que determinar si ese exceso de 44 horas son las horas extraordinarias, porque las horas Mm, extraordinarias siguen, es decir, no se eliminan, se permiten. Lo que pasa es que se establece un máximo entre horas ordinarias y horas extraordinarias que a la semana no pueden exceder de 52 horas. Entonces, si trabaja más de 44 horas, ese exceso debe ser las horas extraordinarias, que es un máximo de 2. Y respecto de esas horas extraordinarias, lo que se establece una modificación bastante importante y tal vez atractiva también para los trabajadores, es que esas horas extraordinarias se puede pactar por escrito con el trabajador, que esas horas extraordinarias se pueden pasar a días de feriado, hasta un total de 5 días de feriado. Entonces, tiene que pactar horas extraordinarias. Puede trabajar más de 44 horas, pero eso serían las horas extraordinarias, con un mm. máximo de 2, no superando las 52. Y en ese caso, si pacta horas extraordinarias, al mismo tiempo puede pactar, siempre por escrito, que esas horas extraordinarias no se las paguen en moneda, sino que se compensen con un feriado, Mm. que son 5 días más, hasta un máximo de 5, es lo que permite la ley. Y ahí en No ese sé si... caso, magistrada, entiendo que tiene un espacio de hasta 6 meses para poder ocupar esos Claro. días feriados. Sí, y si no los ocupa, el empleador tendrá que pagar esas horas extras que no fueron compensadas mediante feriado, cumplido el periodo. Entonces, el trabajador, ¿qué tiene? Primero tiene que pactar por escrito, no puede ser así de palabra, tiene que pactar por escrito con el empleador que sus horas extraordinarias él las quiere compensar con días de feriado, hasta un máximo de 5 días de feriado. Es decir, a los 21 días de feriado le puede sumar 5 días de feriados más. Luego de aquello, ahora, estos feriados no se pueden fraccionar en mediodía, un cuarto, no, es feriado de día completo. Es decir, 5 días, los puede ocupar los 5 días seguidos o un día o dos, ahí determina. Y tiene que avisarle al empleador con 48 horas de anticipación cuándo va a hacer uso de ese día de feriado. Esto dentro de un plazo de 6 meses. Si no hace uso de eso en estos 6 meses, el empleador, cumplido esos 6 meses, tiene que pagar esa, porque las horas se hicieron, no se compensaron y se tienen que pagar. No sé si ahí le contesté la pregunta. Sí, magistrada, está perfecto. Nos dejan otra pregunta respecto al artículo 22, nuevamente, porque ahí hay varias dudas, y nos dicen cuáles son las sanciones para el empleador de tener trabajadores bajo este artículo. Bueno, las sanciones para el empleador son principalmente multas a través de la inspección del trabajo en relación, y si persiste en esta conducta o es reincidente, esas multas van aumentando. Ahora, si tiene a trabajadores en artículo 22 que no son Mm. artículo 22, la única manera de poder determinarlo es mediante una denuncia, porque no hay otra manera de determinarlo. Cada empresa tiene su vida y su historia, entonces, ¿cómo va a saber un inspector del trabajo o un tribunal si en esa empresa las personas están por artículo 22, algunas y otras no tiene cómo? Entonces, la única manera que se pueda determinar y aplicar una sanción al empleador es que exista la respectiva reclamo o denuncia ante el organismo fiscalizador, que es la Inspección del Trabajo. Que vuelvo a reiterar, pueden ser denuncias por el propio trabajador afectado, que son denuncias anónimas, o a través del sindicato. Y ante eso, el fiscalizador va, eh, revisa, ve los antecedentes y determina si esta persona en realidad no está en el artículo 22 exclusión, y por lo tanto el empleador tiene que
fijarle una jornada y se aplica la multa. Si el empleador persiste y no da eso, ahí ya tendría que recurrir a los tribunales eh, respectivos para que, previo a las pruebas, aplique y sancione al empleador conforme lo que se señala en la ley. Magistrada, y ahí nos preguntan también Hernán a través de Facebook, ¿cuánto es el monto de estas sanciones y si el monto es a beneficio del trabajador? Si es que finalmente el dinero de manera íntegra va para el trabajador que está presentando el reclamo para recibir el dinero por esta sanción. No, el dinero generalmente, estas multas no son a beneficio de los trabajadores, estas son multas a beneficio fiscal y están establecidas en la ley y van dependiendo del tipo de empresa. Si es una pyme, es una mediana empresa, es una gran empresa o es una o empresa, como ya lo señalé, mediana. Y en el Código del Trabajo se establece una graduación. Pueden ser en UTM o en ingresos mínimos mensuales, que son menores si se trata de una pyme y van aumentando, y para una gran empresa ya estas multas son mucho mayores. Pueden ser de eh, 60 UTM o más y se van doblando si hay reincidencia. Y ahí, magistrada, ¿qué nos vuelven a preguntar qué sanciones, si nos puede reiterar qué sanciones existen para las empresas que no cumplen con la reducción de la jornada laboral? Y ahí sumar una pregunta, ¿esto aplica para los trabajadores en general? Digo, también, por ejemplo, los que les aplica el artículo 22 y también a los que están fuera de este artículo. Es que em, ya, las sanciones para el empleador que no cumple con esto son, como ya lo reiteré, principalmente multas establecidas en el propio Código del Trabajo, y que estas multas eh, van en determinados montos dependiendo de si es pequeña, grande o mediana empresa, y que se pueden duplicar si persiste. Y si ante la decisión de la inspección del trabajo el empleador no cumple, em, se puede recurrir ante el Tribunal del Trabajo para que el tribunal pueda aplicar otras medidas para los efectos de que se cumple efectivamente con aquello. Ahora, respecto al artículo 22, vuelvo a insistir, el artículo 22 establece dos tipos de trabajadores que están excluidos de esta limitación. La regla general es que todos los trabajadores tienen jornada ordinaria semanal de 44 horas. Esa es la regla general. Pero la excepción son estos dos tipos de trabajadores que ya he señalado. Uno, que queda claro, que son los gerentes, administradores, que tienen la facultad, que representan al empleador en definitiva, y otro que tienen que ver con lo que yo referí de si tienen fiscalización superior inmediata y atendida la naturaleza de su función. Ahora, esos trabajadores va a depender de caso a caso. Vuelvo a reiterar, el código sacó de esta norma aquellos que se defendían, como podríamos decir, agentes comisionistas, vendedores en terreno, sacó la norma, de tal manera que ya ellos no están. Pero dependiendo de cómo ejercen su función, si tienen esta fiscalización superior inmediata o no, es que podrían estar en las 44 horas o podrían no estar. No sé si me explico. Va a depender Sí. de cada caso. ¿Mm? Lo importante es determinar cuál es su forma de ejercer el trabajo y si tiene la suficiente autonomía funcional para no tener que estar dando cuenta cada rato al empleador, estoy aquí, estoy allá, mire, el empleador me está diciendo que vaya a la oficina a presentar esto, otro, de esos hechos. Es casuístico, ahí va a depender de cada caso. Bueno, magistrada, y ahí también consultarle respecto a, perdón, las recomendaciones también que ustedes, que desde los tribunales, también desde el Poder Judicial, se entregan en torno a la implementación de esta ley, pero considerando también que todavía quedan fases pendientes de aplicación. Em, ¿Qué recomendaciones? Bueno, la recomendación principal es que existe un organismo fiscalizador establecido, que es la Dirección del Trabajo. Ujú. Dicha Dirección del Trabajo tiene una ley orgánica que establece que la Inspección del Trabajo fiscaliza el cumplimiento de la legislación laboral y previsional. ¿Qué significa eso? Que
Si un trabajador estima que no se está cumpliendo la ley de 21.561 en cualquiera de sus aspectos, recurra a la Inspección del Trabajo y al recurrir para interponer la denuncia respectiva. Y en ese sentido, ¿por qué favorece eso al trabajador? Porque en ese sentido, al contrario del tribunal, que también podrá recurrir al tribunal, pero para recurrir al tribunal tiene que serlo mediante abogado. Existe la defensoría laboral que es gratuita, pero la defensoría laboral también tiene ciertos límites para atender, ¿ya? Podrían concurrir ahí, interponer una demanda ante el tribunal, pero lo más inmediato es la fiscalización del inspector del trabajo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tiene alguna duda respecto a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, en especial esta ley 21.561, concurrir a la inspección del trabajo, plantear la duda, plantear el reclamo, plantear la denuncia y ahí la inspección realiza la fiscalización y ve si se está cumpliendo o no. Si aquello no le da la respuesta adecuada, puede recurrir. Existe, vuelvo a insistir, la defensoría laboral que es gratuita. Son abogados que atienden a los trabajadores y no se les cobra a los trabajadores. Pero la defensoría laboral tiene también ciertos criterios de atención, que esos no los conozco porque yo no soy de la defensoría laboral, pero existe una defensoría laboral que es gratuita para los trabajadores y ellos pueden concurrir a dicha defensoría laboral para solicitar asesoría si quieren demandar a su empleador por algún incumplimiento. Y esa sería la otra alternativa. Y la otra, bueno, es obviamente ya más entrando a contratar a una asesoría específica y una contratación ya de un abogado. Magistrada, ya para ir cerrando vamos a ir con nuestra última pregunta a través de Instagram y es bueno recordarlo porque lo conversábamos al principio del inicio de este capítulo de Jueces en Línea y es cómo se aplican las bandas horarias en el caso de madres, padres y cuidadores de niños de hasta 12 años. Bueno, esas bandas horarias, como lo indiqué, están está establecido este derecho en el artículo 27 del Código del Trabajo. Si un trabajador o trabajadora, de padre, madre o cuidador, de un menor de 12 años, quiere hacer uso de estas bandas, son 2 horas, ya, esa es la banda, y ¿qué es lo que puede hacer? Anticipar o a retrasar hasta en 1 hora el comienzo de su jornada. Es una banda de 2 horas, la cual la puede aplicar en 1 hora, en 2 días distintos, para anticipar o retrasar su hora de entrada a la jornada de trabajo. Y para hacer uso de aquello, ¿qué necesita? Simplemente presentar el certificado de nacimiento del menor que dé cuenta que es hijo del trabajador respectivo o la resolución del tribunal respectivo que dé cuenta que está al cuidado del menor de 12 años. Presentando ese documento al empleador, él le plantea, estoy en esta situación y quiero en estos 2 días retrasar, por ejemplo, en vez del día lunes ingresar a las 8, ingresar a las 9, el día viernes ingresar también a las 9. Y por lo tanto, en vez de salir a las 4, tendrá que salir a las 5, porque eso significa, no significa que vaya a perder, a tener 1 hora menos de trabajo, sino que se adelanta o se atrasa su hora de ingreso. Y en el mismo sentido la hora de salida. Y el empleador no puede negarse a otorgarle porque ese es un derecho. Pero existen excepciones, como en todas las cosas en esta vida. Y las excepciones tienen que ver, algunas, con aquellos que prestan servicios directos al público, que serían los vendedores, por ejemplo, los guardias de seguridad, que son otros que no tampoco podrían estar dentro de esta limitación, y otros casos que tienen que ver con que la propia empresa no pueda cambiar ese horario porque sea una empresa que solamente funciona de 8 a 9, de 8 a 9 de la noche, una cosa así. Entonces la propia ley dice, este es un derecho, pero existe a su vez Perfecto. estas excepciones. Y si hay alguien que dice, pero yo no estoy dentro de las excepciones y el trabajo, y el empleador me está poniendo dentro de esa excepción, reclamo ante la inspección del trabajo. Y si no Perfecto, le gusta la magistrada. decisión de la inspección, reclamo ante el tribunal.
Muchas gracias, magistrada, por dejarnos todo en claro, ¿no? Respecto a la ley de 40 horas, responder también las preguntas de quienes se conectaron a través de las distintas plataformas del Poder Judicial. Lorena Flores, nuestra jueza en línea, jueza del segundo juzgado de letras de Santiago. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a usted, que tengan una buena tarde y espero que les haya servido en algo lo que les he señalado. Hasta luego. Gracias, magistrada. Así nosotros nos despedimos de un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Los dejamos invitados y les agradecemos también a quienes se conectaron durante esta media hora a través de este programa para resolver las distintas preguntas, pero los dejamos invitados a que queden atentos a las distintas plataformas del Poder Judicial para revisar esta y otras noticias que han estado marcando al Poder Judicial. Nos vemos.